Bueno, entonces vamos a iniciar. Les voy a presentar a Carl Wallace. Él es actual Head Data Science para RappiPay. Los que han usado Rappi como yo, entro en ese grupo, uso bastante Rappi ahora que estamos en la situación de pandemia y todo eso, pues yo sí soy consumidora de Rappi. Él tiene más de 7 años de experiencia en el área de Data Science y Machine Learning. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Computación por el Tecnológico de Monterrey. Es entusiasta del código abierto, datos abiertos y programador de Python. Por lo que veo, eres Team Python. Pero bueno, Carl es parte del comité organizador del Data Pop para la Ciudad de México. Entonces, no les robo más tiempo. Bienvenido, Carl, y bienvenidos a todos. Te cedo la palabra y bueno, pues la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, pues bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. Ya se hizo buen quórum, qué bueno. Pues bueno, ya me presentaron. Ahorita hablo un poco más de mí, pero primero quería platicarles un poco de lo que va la charla, sobre todo para aquellos que están pues buscando, seguramente los que están aquí están buscando empezar una carrera en la parte de ciencia de datos o les mueve un poco el tema. Pues la idea de esta charla es, pues que hablando desde mi burbuja, desde mi perspectiva, desde lo que yo he tenido experiencia y sobre todo, obviamente, con esta ceguera de taller de que he estado en el pues, tiempo en tecnología, pues para ver cómo se han movido las cosas y justo una de las cosas más interesantes que han sucedido es cómo se ha ido cambiando o abriendo el camino de una disciplina general de la parte de ciencia de datos a disciplinas un poco más de nicho. Entonces, una de ellas ha sido la parte de MLOps. Justo te voy a hablar de qué va y por qué ha salido de esa manera y por qué es interesante o por qué es importante conocerla, porque también ya sea si somos analistas, BIs, Data Scientists, Data Engineers o incluso Machine Learning Engineers, que es esta nueva disciplina que se ha estado abriendo camino, pues trabajar en conjunto es muy importante o de suma importancia. Y justo es lo que hace que los equipos sean autosuficientes y que los proyectos de ciencia de datos como un todo, como esta disciplina en general, puedan salir a ver la luz. Entonces, de eso más o menos va la charla. ¿Quién soy? También para contarles un poco, creo que ya me presentaron, pero bueno, yo tengo una maestría de Computer Science del ITESE. Yo estoy en Campus Monterrey, por ahí del 2000. Me gradué más o menos en 2015, si no mal recuerdo. Actualmente estoy como Head de Data Science en RappiPay, es decir, este nuevo brazo financiero de Rappi. No sé si han tenido oportunidad de verlo. Nuestro producto estrella, el cual estuvimos trabajando todo el año pasado, fue la tarjeta de crédito, que ya está en el mercado. Seguramente ya lo han visto por ahí, a sabiendas de cómo es Rappi con la publicidad. Y bueno, también organizamos junto a unos compañeros lo que posteriormente era el Data Pop presencial en la Ciudad de México, y bueno, tratando de darle un giro a raíz de la pandemia a conferencias virtuales, las cuales pueden ver en YouTube también. Si entran al YouTube de Data Pop o de Data Pop, si lo encuentran por ahí, al grupo de Facebook, al grupo de LinkedIn o incluso a la parte de YouTube, que les recomiendo más YouTube. Ahí están todas las conferencias que pueden ver desde expertos en el área de ciencia de datos, diferentes conferencias que hemos hecho también, así como la que está ahorita ustedes adentro. Y, y bueno, y si están ahí al pendiente, pues tratamos de hacer un evento al mes. El evento es totalmente gratuito. Y bueno, la idea es llevarse un poco más de conocimiento en el área de ciencia de datos, conocer proyectos de impacto social, conocer proyectos dentro de gobierno, etcétera. También si me quieren seguir, o bueno, si quieren preguntarme cosas, soy bastante activo en la parte de LinkedIn. Ahí me la paso publicando vacantes, publicando bueno, artículos que se me hacen interesantes, o si quieren mover la conversación, pues también si tienen alguna pregunta hoy estoy en este punto de mi carrera, si tienes alguna sugerencia, pues obviamente también no lo tomen como la verdad absoluta, pero bueno, trataré de ayudarles en lo que pueda, eh, siempre estando abierto al diálogo, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con un poco de contexto, ya entrando de lleno a la presentación.
unos datos importantes. Justo estos vienen de una encuesta de Boston Consulting Group y de MIT Sloan en el 2019. Justo que habla un poco del panorama, o que hablaba un poco del panorama, obviamente, prepandemia. Habría que ver cómo se modificó post-pandemia. Pero hablando de que 7 de cada 10 compañías reportan muy poco impacto o casi nulo impacto en el uso de inteligencia artificial dentro de sus empresas, ¿sí? Y 40% de las organizaciones que han invertido de manera significativa en inteligencia artificial tampoco reportan ningún beneficio. ¿Qué es esto? ¿A qué se debe? Ahorita vamos a empezar a tratar de analizar por qué sucede esto. Cada quien tendrá sus teorías. Los que han estado en la industria tendrán sus razones. Obviamente no todos es por la misma razón, pero bueno, vamos a empezar a descomponer el argumento para tratar de entender a qué se debe. Entonces, la realidad es que la inteligencia artificial es pues, un área bastante nueva, sobre todo en la parte de la industria, como la inteligencia artificial aplicada y todos los conceptos que vienen alrededor de ella, y que es una fuente inagotable, al menos hasta ahora, de oportunidades y de competencias, pero también pues no hay una madurez en cómo implementarla, lo cual se vuelve una gran liability para los negocios, un riesgo bastante alto. Y implementarla correctamente es aún más difícil que implementarla, ¿no? Implementarla es difícil, implementarla correctamente es mucho más complicado. Entonces, a esto se le está conociendo o se le está dando el término del deployment gap, o esta brecha de despliegue, o no sé cómo la puedan conocer, o la brecha de ponerlo en producción, o la brecha de hacerlo consumible, o la brecha de poder hacer que un proyecto salga de su concepción a realmente su utilización. Entonces, justo otros números interesantes es que solo el 22% de las compañías que dicen tener capacidades de Machine Learning tienen realmente un modelo de Machine Learning en producción. Esto es un poco preocupante, pero bueno, ahorita vamos a ver también a qué se debe. Y el otro más preocupante, y que incluso por eso les hablo de la parte de ciencia de datos, y seguramente esto ya lo habrán visto por ahí, en los típicos clichés de ciencia de datos, se pasa la mayor parte del tiempo limpiando datos, pues bueno, también, nada más que en sí tenemos data para corroborarlo, donde 87% de los proyectos de ciencia de datos nunca ven la luz o nunca derivan en un proyecto productivo, ¿no? ¿A qué se debe o cuáles son los principales retos al tratar de cerrar esta brecha? Pues bueno, el tema de escalabilidad, control de versiones, reproducibilidad, alinear a las personas de negocio, el tema de conocimiento técnico, tecnológico, todos esos son los principales, digamos, key contributors que hacen que estos proyectos nunca vean la luz, o que realmente no podemos cerrar esta brecha entre la entre la concepción de un proyecto de analítica y su realmente despliegue para que sea una realidad dentro del negocio, y que al final se traduce en toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ciclo ideal? Así del libro, el ciclo ideal que se enseña, que viene en el libro, que lo conocemos a veces con el nombre de CRISP-DM o alguna otra metodología, pues es más o menos así. Comienza con la colección y la transformación de información o de datos, después con el procesamiento y el entrenamiento del modelo. Obviamente todo partiendo de una idea de negocio bien establecida, ¿no? Estoy hablando ya realmente de cómo atacar el problema una vez que se tiene el problema bien definido. Después, hablando de la evaluación y validación del modelo, ya que fue entrenado. Finalmente, posteriormente, el hacerlo listo para el despliegue, el poder ponerlo en producción. Y finalmente, una vez que está productivo, pues el monitoreo y la retroalimentación del modelo para ver su desempeño y poder regresar información al ciclo para posteriormente hacer su recolección y transformación de nuevo. Entonces, esto se ve muy bonito, es la parte del libro, es decir, con un problema, por ejemplo, yo quiero recomendar yo quiero ser capaz de recomendar de manera adecuada la tasa de interés de mi tarjeta de crédito a mis usuarios, a un punto individual, ¿no? Podremos partir con esa idea de negocio o esa pregunta de negocio, desarrollamos todo el problema y finalmente, bueno, necesito ya haber tenido algo de historial de tarjetas o ver si puedo conseguirlo en el exterior,
recolectar esa información, transformarla, procesarla, entrenarla y empezar a dar la vuelta al ciclo, ¿no? Es la parte ideal, se ve bonito. ¿Cómo es en la realidad? Pues en la realidad es que funciona de esta manera. La realidad es que no hay una manera de seguirlo tan al pie de la letra y sobre todo en la mayoría de las empresas no existe un proceso maduro para hacerlo de esa manera, ¿no? Lo hemos visto todos, sobre todo están en industria, se recolectan datos de aquí y por acá, se pegan con cinta básicamente, se analizan en un lenguaje, se pasan a otro, se le pasa a otra persona para que haga el análisis, se regresa, se entrena en un modelo, se usa una herramienta, se trata de extraer, se codifica, en fin, es todo un proceso que no es maduro y que puede generar también que en algún punto de ese proceso pues corra peligro de que el proyecto pueda caer o que el proyecto no pueda ver la luz, ¿no? Por falta de algunas validaciones, por falta de algún proceso, por falta de entender lo que se está haciendo también y que pueda poner en riesgo el proyecto. Pero pues esta es la realidad es que sí funciona en la mayoría de los lugares y bueno, lo que tratamos es tratar de como desamarrar esta pelota y tratar de regresarla a este ambiente ideal, ¿no? ¿Y cuál es el punto o por qué lo hace difícil? Porque, bueno, en la parte de Machine Learning no solo depende de hacer código Machine Learning o entrenar modelos, sino que tiene todos estos componentes alrededor, ¿sí? Como lo hablamos, la parte de recolección de datos, la parte de testing, la parte de monitoreo, del análisis, del procesamiento de la infraestructura, dónde lo voy a montar, de poder hacer correctamente el cálculo de variables que existan en el momento de hacer una predicción, que se calculen de manera correcta, las configuraciones, la automatización del modelo, verificación, validación, todos estos componentes alrededor de lo que realmente creemos que representa solamente el código de Machine Learning, pues es lo que hace complicado poder atarlo todo y hacer que este flujo sea de la manera más sencilla, ¿no? Y es por eso, bueno, paréntesis antes de entrar, esto se me hizo interesante porque por ahí lo preguntan y seguramente algunos ya se estarán preguntando, oigan, pero yo soy científico de datos, a mí qué me interesa el poder llevarlo a productivo, ¿no? Eso es chamba de alguien más, o es chamba de tecnología. O, digo, ahorita ya introducimos, vamos a ver la figura del ML Engineer, pero bueno, ¿por qué me interesa? Yo creo que debería interesarte a ti, científico de datos, justo por el tema de que pues es tu modelo, es tu análisis. Le gastaste a lo mejor 6 meses, 1 año, 2 años en tener en recolectar los datos, tener ese modelo perfecto y quieres que la gente lo use, quieres que la empresa se beneficie de la toma de decisiones, quieres que sea parte importante del flujo, ¿no? Y creo que esto es realmente lo que, hasta que no llega al punto de ser utilizado, realmente no agrega valor. Si nos quedamos en cualquier punto del ciclo, pero que sin ser consumido, no hay manera de que encontremos valor en ese proyecto, ¿no? Entonces, pues es bastante crítico poder llegar a ese punto, ¿no? Y más si vemos datos como que solo el 87% llegan a ese punto, pues es preocupante y es para un científico de datos, pues entender, quizá no saber exactamente todos estos componentes, pero sí entender qué perfil puede ser el adecuado o qué personas necesito o con quién del equipo necesito, si es una empresa un poco más madura, con quién necesitaría acercarme para poder tener control de esto y conocerlo para poder cerrar esa brecha de despliegue, ¿no? Y por eso nace la figura o bueno, no la figura tal cual, sino la rama de MLOps. Si ustedes están familiarizados con términos también de tecnología, bueno, existe la parte de DevOps. En este caso es Machine Learning Operations. Y la idea es que es una extensión de DevOps también, usando la misma metodología, pero aplicarla a Machine Learning, Data Science y Data Engineering para tratarlos como temas prioritarios y poder también desarrollar a esta ecología de ML Operations, ¿no? Entonces, por eso decimos que incluye estas tres piezas, que es DevOps, la parte de Data Engineering y la parte de Machine Learning, unidas con una persona que quizá no es totalmente experto en las tres, pero que sabe de cómo se puede llevar a la práctica ese proyecto de ciencia de datos a una solución tecnológica. Entonces, con los pilares realmente de la parte de MLOps, pues la idea es tratar de propagar la cultura de ingeniería de software o tratar de llevar la cultura de ingeniería de software. ¿Qué significa cultura de ingeniería de software? Bueno, pues las mejores prácticas, tener
las herramientas correctas, tener los procesos adecuados para poder, no solo, digo, aquí solo puse la parte de testear, desplegar, manejar y monitorear modelos de Machine Learning, pero bueno, también incluso podemos extenderlo, ahorita lo vamos a ver con algunas arquitecturas, hasta la parte del consumo de datos y entrenamiento, ¿no? Lo cual nos puede hacer el flujo completo, obviamente siempre de la mano de un científico de datos que entienda de la parte de negocio, así como lo han visto en el diagrama de Venn, donde tenemos un científico de datos que sabe de negocio, que entiende de matemática y estadística y que entiende de código. Así de esta manera la parte de ML Operations que sabe de Machine Learning, sabe de entrenamiento de modelos, sabe de servidores, de DevOps, y sabe de mejores prácticas para desarrollo de software, pues pueden hacer esta mancuerna con el científico de datos para poder llevarlo de principio a fin, ¿no? Y bueno, estos tres pilares realmente hablan de hacer el diseño, no solamente en pensarlo, sino claramente cada vez más la figura también de Machine Learning se entra en la parte de poder desarrollar la arquitectura para entrenar el modelo. En caso, no sé, pensemos en una red neuronal o en algo más complicado, donde realmente ese diseño pues tiene ciertas capas, tiene cierto desarrollo, tiene cierta metodología para poder entrenar y experimentar. Luego viene la parte de desarrollo de construir realmente la herramienta, pasar los datos a través de ella, construir el resultado, construir el modelo y finalmente la parte de operacionalizar, donde ya tengo mi modelo, ya sé que tiene que entrar, que tiene que salir. Ahora, ¿cómo lo desarrollo como como un producto que es consumible dentro de la empresa en el momento adecuado para tomar la decisión correcta? ¿Sí? Ups, aquí está. Entonces, estamos hablando mucho y ahorita, sobre todo los que son científicos de datos, no se me vayan, un poco de hablando los conceptos y componentes, pero bueno, esto, si no lo han escuchado, pues mejor ahorita para empezar a familiarizarse con este jargon o diferentes palabras que también se usan en la parte de tecnología que empiezan a atar toda la parte de software con también el tema de Machine Learning. Entonces, el tema de poder hacer desarrollo incremental e iterativo, la parte de automatización, continuous training, continuous integration, continuous development, que también lo van a ver, la parte de versionamiento, de testing, de reproducibilidad, que es un tema sumamente importante en el tema de ciencia de datos, sobre todo para generar confianza en los stakeholders. Eso lo dejamos para otro tema, pero bueno, es todo un tema de la crisis de reproducibilidad dentro de la ciencia de datos y creo que tener controles de ella desde el principio, el poder seguir todo el camino desde A pasando por B, por C y por D para generar E, es de lo más importante que tenemos que cuidar porque mientras yo sé que nosotros nos sentimos cómodos con el análisis, pero cuando se trata con stakeholders, sobre todo dentro de la empresa, se pregunta por qué y es importante tener la evidencia del por qué hicimos lo que hicimos, por qué se tomó la decisión, por qué se tomó ese hiperparámetro, por qué se hizo ese corte, por qué se tomó esa muestra de train test y poder probar cuáles son los resultados es sumamente importante. El tema de monitoreo también es importante e incluso al final lo vuelvo a mencionar porque creo que también a veces ha sido un poco obviado, creo que hoy hay un poco más de awareness en el tema de monitoreo, pero el trabajo no se termina en el momento en que yo lo pongo productivo y se consume mi modelo, mi análisis o mi tabla, cualquier cosa que salga de mi proyecto de ciencia de datos, sino tengo que monitorear cómo son las decisiones que se toman a través o a raíz de esa decisión, para monitorear no solamente que funcione bien en un tema de software, sino que las decisiones se estén tomando de manera correcta, ¿sí? El tema de control de versiones, test and build services, de servicios de despliegue, registries para modelos también, un lugar centralizado donde yo pueda tener control de los modelos que yo tengo, quién lo hizo, para poder tener gobierno alrededor de él, quién lo hizo, cuándo lo hizo, cuáles fueron los datos de entrada, qué se hizo, etcétera. La parte de Feature Store, este es un concepto importante también que está surgiendo o está tomando más relevancia, es decir, para el tema de un científico de datos, un Machine Learning Engineer, es eh, un proceso, perdónenme por de repente hablar en inglés también, pero a veces me quedo con las palabras y no tengo cómo traducirlas, pero
el Feature Store, digámoslo, no le quiero decir la tienda de variables, pero pueden verlo de esa manera, como un lugar donde se centralizan aquellas características, features o variables que se calculan a través de diferentes procesos dentro del pipeline, y yo puedo ir a tomarlas cuando lo necesite para tomar una decisión, ¿no? Eso también es un punto muy importante, sobre todo para los que han hecho modelos, saben también cuál es el tema donde, bueno, para correr el modelo necesito diferentes variables, pero ¿dónde están? No, pues las calculé dentro de mi notebook de Jupyter, o las tengo ahí en un script de Python. Bueno, justo ese es un tema importante por el cual a veces los modelos no salen a producción o los proyectos no salen a producción, ¿sí? Y bueno, y el último, el de Pipeline Orchestrator, justo ahorita nos vamos a concentrar en ese, con la arquitectura, que es, bueno, una forma en que yo tenga este flujo, donde yo sepa qué va primero, qué va después, cuáles son los resultados que estoy buscando. ¿Y a qué me refiero con este flujo? Bueno, a este flujo, realmente yo creo que casi todos estamos en este nivel de madurez, o este es el nivel de madurez 1, donde realmente mi flujo lo puedes componer en componentes muy sencillos, ¿no? Yo parto de mis datos, esto no importa si está en mi data lake, si está en mi base de datos productiva, si la tomo de un Excel, donde sea, yo puedo tomarlo. El punto es, yo tomo los datos de algún lugar, los extraigo, los analizo. Aquí es donde realmente entra el trabajo pesado del, perdón, el trabajo pesado del científico de datos, ¿sí? Donde empiezo a prepararla. Bueno, si vamos a hablar también de eso, déjenme regreso un poco, que es hablando de responsabilidades, la parte del ingeniero de datos, poder tener esta parte, la parte ya donde entra el científico de datos a poner todo su empeño, toda su expertise, pues va realmente en cómo preparo esos datos, cómo genero características, cómo quito outliers, cómo es la manera correcta de, de rellenar valores faltantes, cómo hago el entrenamiento del modelo, es decir, qué modelo voy a tomar y por qué estoy esperando obtener, cómo hago ese ajuste fino de hiperparámetros para optimizar mis resultados, cómo valido que son correctos. Y finalmente la parte de evaluación y validación, donde ya tengo mi modelo entrenado, bueno, cómo evalúo que es correcto, es significativo, es aplicable, me va a funcionar para generalizar, etcétera, ¿no? Aquí es la parte importante del científico de datos. Y justo aquí es donde vemos donde empiezan a haber problemas, ¿no? Porque un científico de datos totalmente entrenado, pues realmente por lo general llega hasta este punto, ¿no? Aquí está mi modelo, hago una presentación, presento los resultados, muy bonito, métricas muy interesantes, eh, no sé, impactos en KPIs muy buenos y listo. Y yo genero este artefacto o este entregable que es ese modelo entrenado, ¿no? Con toda su documentación. Listo. Hasta aquí todo bien. ¿Cómo lo voy a servir? Bueno, la mayoría de las empresas, y justo estamos tomando diferentes herramientas, pues es esto, ¿no? Yo guardo ese modelo en algún registro, lo cargo a un servidor o alguna forma de servir ese modelo hacia afuera o hacia dentro de la empresa, y finalmente genero un servicio de predicción para que pueda ser consumido. Realmente o sea, si lo vamos a descomponer en dos grandes, sin tomar la parte de data science, pues tenemos la parte de machine learning, que es toda la parte hacia la izquierda, y finalmente la parte de operaciones, que es donde suele haber más problemas, que es la parte de la derecha, ¿no? La parte de servir el modelo. Esto es como estamos en general de las empresas, donde por lo general lo dividimos en izquierda y derecha, o en científicos de datos y tecnología. Por lo general yo he visto muchas veces esa distinción, donde listo, yo entreno mi modelo, hago un binario y ahora va para tecnología y que ellos se encarguen. Listo. ¿Funciona? A veces funciona, ¿sí? A veces no funciona, a veces no funciona. Entonces, justo existen otros niveles de madurez donde empezamos a mezclar ya las diferentes responsabilidades también, tratando de que no sea un solo o dos equipos donde pintemos esta línea bastante vertical o divisoria, sino donde, por ejemplo, en un nivel 2 ya empezamos a conectar diferentes componentes que me van permitiendo habilitar nuevas habilidades dentro de mi flujo de madurez,
que también me permiten tener más control sobre mi proceso y hacerlo un poco mejor, ¿no? Entonces, en este caso, como les comentaba, o de algunos key pillars, por ejemplo, la parte de control de versiones, donde yo puedo tener el código fuente en algún lugar, en algún repositorio, donde además yo puedo tener un automated pipeline, donde una vez que está listo el trabajo del científico de datos, pues yo puedo generar un flujo automático de extracción de data, generar esas variables y finalmente tener un pipeline automático donde ya no mete mano el científico de datos, sino ya es una manera automática de entrenar el modelo, ajustarlo, optimizarlo, generar los hiperparámetros correctos, generar una nueva versión del modelo y finalmente tener ese servicio de predicción que me retroalimente la parte de monitoreo, como lo mencionamos en la parte pasada, y bueno, vuelva a caer en la parte de datos, ¿no? Tratando de tener esos componentes que me permitan automatizar, tener más gobierno, tener más control, tener algún flujo que me permita realmente que mis resultados sean confiables y que también la gente vaya a disponibilizar el modelo y a usarlo dentro de la empresa. Entonces, espero que ya les esté quedando un poco más claro también cuáles son las responsabilidades de MLOps o de esta figura nueva o de esta área nueva de MLOps que expande las capacidades del científico de datos, ¿sí? Que, que pensando en esta área o en esta plataforma de tecnología, pues bueno, al menos algunos componentes tecnológicos que debe tener o poder hacer de alguna manera en nuestra arquitectura madura, pues es poder tener capacidades de data engineering, de control de versiones también de los datos, no solo del código. Poder generar algoritmos, bueno, tener la capacidad de usar algoritmos de machine learning para la generación de modelos. La integración continua y el desarrollo o el desarrollo continuo de modelos también. Ahorita les puedo contar de qué va esta parte también. La automatización de despliegues y también automatización de experimentos para saber que nuestro modelo está funcionando de manera correcta o que se desempeña de manera correcta e incluso se desempeña de manera mejor a una versión anterior que tenemos. Poder hacer todo el monitoreo del modelo en producción. Y bueno, la idea de por qué los traigo así, por qué los pongo como oraciones, pues también es que pensemos ya también en conceptos, ¿no? No solamente el componente de que quiero que tenga esto, sino que quiero que sea capaz de hacer esto, quiero que sea capaz de lograr esto, quiero que sea capaz de atar esto con esto. Entonces, pensémoslo en tema de conceptos, ¿no? Tal cual como de los más importantes, que al final no tenemos que tener todos para tener un sistema totalmente robusto, pero entre más vayamos desbloqueando, por así decirlo, nuestro proceso va a ser mucho mejor y mucho más reliable también, ¿sí? Entonces, pensando en esto como una pirámide, es decir, nosotros tenemos aquello que queremos lograr, que es nuestra principal ambición o nuestro principal objetivo es poder cerrar esa brecha entre el despliegue, ¿no? El deployment gap. Ya tenemos algunos componentes que a raíz de diferente conocimiento empírico y de experimentación dentro de empresas y probar con diferentes componentes, sobre todo tomando conceptos, como lo dijimos, de software engineering, pues podemos irlo bajando a los componentes que queremos, a conceptos que queremos que nuestro pipeline quiera o sea capaz de hacer, queremos que sea capaz de hacer, y finalmente, ya que tenemos eso, pues ya podemos empezar a entrar a realmente con qué herramientas lo voy a poder lograr, ¿no? ¿Sí? Entonces, pensando en los componentes como el de la parte analítica, pues bueno, ya todos estamos, de esta parte yo creo que todos la tenemos cubierta. El tomar un lenguaje para poder hacer data análisis, como lo es ahora el popular Python o R. Bueno, ¿cómo voy a habilitar el componente de control de versión de código? Bueno, está Git, que también lo pueden conocer o pueden estar familiarizados con él. Bueno, ¿cómo puedo hacer test and build services? Bueno, con PyTest y Make. Deployment con Git, ¿dónde puedo tener ese model registry? Bueno, pues existe AWS S3 o DBC. Bueno, ¿cómo construir un feature store? Bueno, existen herramientas allá afuera también como Feast.
si quiero tener el metadata store de mis modelos de Machine Learning, DBC, o si quiero ese Pipeline Orchestrator, como la parte de automatización, pues también existe la parte de Airflow, ¿no? Entonces, pensando en esa pirámide donde tenemos el objetivo, conceptos, componentes y finalmente las herramientas que me van a permitirlo, pues ya puedo trazar un plan también de qué es lo que necesito para ir evolucionando junto con mi equipo de científicos de datos y sobre todo en el área de MLOps para poder ir desbloqueando estas habilidades, ¿no? Entonces, hablando un poco ya ahora sí vamos a hablar un poco no puse todos, pero algunos de los problemas que se vuelven más grandes dentro de las empresas y también hablar un poco de cómo las herramientas lo van solucionando y bueno, también la parte del ingenio, ¿no? Entonces, la parte de trazabilidad y reproducibilidad, ya les había adelantado un poco que es uno de los mayores problemas. Y por allá suerte y de las personas que estén aquí también, que estén en ciencia de datos, que tengan un modelo corriendo en productivo y que no hayan documentado la parte de reproducibilidad, pues desde ahorita les digo, en algún momento algo va a fallar, algo va a tronar, alguna decisión no va a ser correcta, va a perder poder de predictibilidad y las decisiones van a ser incorrectas y alguien va a preguntar o algún stakeholder, alguien de negocio va a preguntar qué pasó y ahí vamos a estar en problemas, ¿no? Entonces, por eso es importante tener esta parte de reproducibilidad, tener esa disciplina de documentar cada paso del por qué se tomó una decisión para siempre que pase algo mal, porque va a pasar, poder regresar y ver por qué se tomó la decisión y cómo se va a ajustar para corregir el problema, ¿sí? No sé, digo, les puedo contar de algún caso, no es necesariamente personal, pero de un modelo que quizá alguien dejó en la empresa, quizá alguien dejó el modelo en la empresa, no lo documentó correctamente, se fue de la empresa, empezó a fallar y nadie tiene una idea de qué está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo llegó a tomar esas decisiones. Entonces, digo, lamentablemente no hay un tema de accountability, pero bueno, tratemos de ser ahí, estar un paso adelante y hacerlo, ¿no? Para eso, entonces yo presentaba la herramienta de Database Control, por ahí seguramente lo habrán visto, que es DBC. Aquí solamente les traigo un ejemplo, pero la idea es tener control sobre los cambios, bueno, tener una foto de los datos que se usaron, tener control sobre los cambios que surgieron en esos datos y combinado con Git, pues puedo también tener control sobre los cambios de código que al final transforman esos datos, analizan esos datos para generar alguna parte de algún análisis o un modelo. Y bueno, eso me permite tener trazabilidad y reproducibilidad desde el momento 1, así como las subsecuentes versiones que vayan saliendo. Luego tenemos la parte de la automatización, que esto también les comentaba, suele ser un problema a veces complicado, pero bueno, habilitando la parte de la reproducibilidad, eso me permite también tener o poder llegar a un componente de automatización de este flujo de datos, donde, como sabemos en ciencia de datos, o al menos aquí voy a estar usando medio intercambiado el tema de ciencia de datos y machine learning, pero bueno, hablando de machine learning, tenemos el grafo dirigido. Por ejemplo, nosotros podemos ver un proceso de machine learning como un grafo dirigido donde yo tengo A, que es decir, extraigo la información, luego B y C, donde, no sé, hago un preprocesamiento de datos, después lleno valores faltantes, discrimino outliers, después entreno el modelo o hago un split de test train, después entreno en train, valido test, etcétera. Pero puedo verlo todo como un flujo automático, ¿sí? Y también la automatización de este flujo me permite ser muy cuidadoso también en los controles que voy a tener a través de cada de estos puntos del grafo. Y para esas herramientas, o bueno, para habilitar ese componente o habilitar esa idea también de poder hacer esta automatización, pues existen herramientas como lo de Airflow, que seguramente lo han escuchado por ahí, Apache, si no ahorita les voy a contar un poco, Kubeflow, Luigi, que son, bueno, Luigi es para Python, Argo, MLflow, que también MLflow está cobrando bastante relevancia, como herramientas que me permiten habilitar esta característica y, bueno, ser más efectivo al momento de automatizar todo mi flujo. Por ejemplo, de Apache Airflow, que es esta herramienta que me permite crear y monitorear. Es bastante usada por data engineers también para poder crear flujos. Creo que nosotros, al menos desde la parte de ciencia de datos y de la parte de machine learning, podemos
usarla también para apalancarnos y poder hacer flujos automáticos donde, no sé, les puedo presentar un tema interesante. Si yo tengo, por ejemplo, el recomendador, ¿no? Yo quiero ser el recomendador, pero tal cual quiero optimizar a que ajuste la tasa, así sea la que maximice la tasa de aceptación de la persona de la tarjeta, ¿no? En ese caso, hablando de la tarjeta de crédito, pues yo estoy, no sé, colocando 1000, 2000 tarjetas a la semana. Pues toda esa retroalimentación debe de volver a formar parte del flujo, y justo una herramienta como Airflow o una herramienta con las que vimos, pues me permite regresarlo, como lo vimos en el nivel de madurez, al tema del data lake o al flujo de datos, regresarlo al modelo y entrenar en base a las nuevas observaciones que me permitan todavía ir optimizando ese modelo, ¿no? Esa es una parte interesante donde le podemos aplicar, o realmente que puede tener un funcionamiento adecuado el poder tener esta automatización de flujos. Y bueno, Airflow es una herramienta interesante, creo que también ha cobrado bastante relevancia. Digo, todo lo que les voy a decir aquí son al final herramientas de código abierto, creo que no me voy a meter en nada de paga. Entonces son herramientas que literal pueden ir clonar y empezar a jugar con ellas. Creo que Airflow es una de las más interesantes, siendo también chequen MLflow, que es bastante interesante. Y bueno, la idea es que sean este tipo de herramientas, pues, habilitadores para que el tiempo realmente lo dediquen en los análisis, ¿no? En la parte importante, en entender el negocio, en entender en entender cómo atacar la pregunta, en realmente diseñar el análisis correcto, en hacer el modelo correcto. Entonces, yo lo que les propongo aquí, además de ese centro que vimos de MLflow, pues son todos esos componentes que también facilitan mi trabajo, o van a facilitar que mi análisis sea consumido por mi empresa, que confíen en él, que se pueda monitorear, que yo pueda también tener información adecuada. Ahora hablamos un poco del otro tema complicado, que es el tema de cómo consumir el modelo, ¿no? Aquí hay, y últimamente yo creo que en el último año más o menos, incluso no sé si a raíz de la pandemia también, he visto una explosión de empresas que realmente se dedican a ayudarte a poner esta parte. O sea, yo creo que han identificado que realmente este es uno de los temas complicados dentro de la implementación. Y bueno, hablando de cómo servirlo, creo que cómo servir un modelo, por aquí les dejo una liga al ejemplo, que es realmente algo muy sencillo que hicimos para algo didáctico dentro de la empresa, donde nosotros usamos Flask, que es una API, es un framework para APIs en Python, si lo han visto por ahí. Y funciona relativamente bien, o muy bien diría yo, con la mayoría de los frameworks de ML que se usan en Python. Entonces creo que es una buena mezcla eh, donde yo puedo crear o puedo apalancarme de las librerías de Python como PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, para poder generar mi modelo. Y bueno, con Flask me permite también generar una forma de cómo se pueda consumir a través de una API, ¿no? Y bueno, aquí les dejo un ejemplo si quieren verlo. Ahí viene también, si lo quieren usar, donde yo puedo pues, realmente entrenar, si están familiarizados, se acuerdan con el modelo de Titanic, el clásico por excelencia de ciencia de datos, pues bueno, hacer el entrenamiento y generar esa API con un endpoint predict, donde yo puedo mandar los datos y me regresa la predicción, ¿no? Que realmente creo que en la industria se está moviendo también a una parte de microservicios donde los modelos por lo general se consumen de esa manera. Entonces Flask es bastante interesante. Pero bueno, ya que dimos la introducción a Flask, pues vamos a hablar ahora de la arquitectura también, de cómo funciona por lo general la parte de despliegue. Entonces yo hablaba de una arquitectura tipo, o que es un servicio tipo API, donde yo me comunico con el cliente a través de un protocolo HTTP, y bueno, yo puedo servir mi modelo hecho en Python por lo general, o en R. En R no estoy tan seguro de cómo se llame seguro debe haber una librería, no estoy tan seguro cómo se llama. Creo que sino algo como Shiny, que hace algo muy similar, es algo funcionalmente parecido.
Y bueno, yo genero ese servicio entre la empresa, lo expongo a través de una URL y bueno, al recibir los datos correctos, pues yo puedo generar una predicción, ¿sí? Para mi cliente. Y la parte de serverless, creo que es la otra parte interesante que está surgiendo, sobre todo en el tema de que muchas cosas se están moviendo en la nube con Google Cloud, Azure y AWS, donde me permite ya no tener un servidor dedicado, sino que yo puedo generar una URL también o un endpoint que no depende de servidores o no necesito yo tener configuración de servidores, al cual ellos me permiten subir ahí mi modelo y bueno, generar un servicio que cada que llegue una petición a ese modelo genere una predicción y me la regrese a la persona que lo está consumiendo. Creo que esa es una de las arquitecturas ahorita más interesantes también para consumir modelos, sobre todo en tema de costos, porque no es necesario tener un servidor arriba, un servidor de tiempo completo dedicado solamente a las predicciones, sino que yo puedo tener un servicio de consumo bajo demanda, ¿no? Tú necesitas una predicción, lo consumes aquí y se cobra al final por el tiempo de procesamiento de esa pequeña predicción. Creo que esto es por lo general, son arquitectura sencilla. Obviamente lo estoy hablando desde mi perspectiva de nuevo. Sé que en otras empresas pueden existir otro tipo de herramientas, sobre todo en tema de base de datos, que hay algunas propuestas interesantes con software también, software privado obviamente. Pero bueno, creo que esta es una de las arquitecturas, diría, más usadas y también que creo que tienen un nivel de madurez aplicado a través de las empresas, sobre todo de tecnología. Luego, si hablamos de un nivel 2, podemos agregar otra capa, que es el tema de contenedores también para asegurar portabilidad de mi modelo o poder asegurar la escalabilidad. Y eso lleva, si están familiarizados con la parte de contenedores, pues estos contenedores, sobre todo si lo han escuchado en la parte de Docker, creo que es otro punto importante otro componente importante que también la parte de MLOps se trae de software engineering, donde pues un contenedor es literalmente, como su nombre lo dice, este pequeño unidad de software que contiene todo lo necesario para las librerías, las herramientas, el código, el runtime para poder correr al menos en este caso, nuestro modelo entrenado, ¿no? Que son capaces de emular el sistema operativo, son de bajo peso, a diferencia como antes lo eran las virtual machines. Y bueno, justo esto abrió toda la posibilidad del tema de microservicios, una arquitectura de microservicios, ¿no? Entonces, realmente esto lo que nos está diciendo en esta arquitectura es que, bueno, yo tengo mi modelo, pero le puedo agregar un contenedor. Y esto realmente me lleva a un nivel de madurez que me permite atacar otro de los problemas que vimos al principio, que es el tema de escalabilidad. Donde, vamos a saltar este de aquí, donde yo realmente ahora puedo tener un servicio bastante grande donde puedo recibir miles de peticiones en paralelo. Imaginémonos algo pues igual como, no sé, como Rappi en temas de que tenemos muchos modelos corriendo que calculan, pues no sé, cuál puede ser tu restaurante favorito, cuánto se va a tardar la persona en llegar, cuál es la ruta adecuada para el rapitendero en llegar más rápido a tu hogar, cuál es la promoción que es para ti, etcétera. Entonces, pues pensando en una arquitectura escalable donde yo pueda, al menos donde ya terminaría nuestra responsabilidad como equipo de MLOps con Data Science, con la parte de analistas, pues es poder tener ese modelo que esté seguro que va a correr y que va a ser capaz de recibir todas las peticiones, y eso también me lo da el poder usar esta arquitectura con contenedores y finalmente con un orquestador como Kubernetes para mis contenedores. Ahí no me quise meter mucho en el tema, solamente como para darles esta idea de que al final con esto me permite generar un servicio, pues que ya estamos hablando de un servicio escalable para poder generar miles de millones de predicciones dentro de la empresa. ¿Qué otras alternativas para también servir modelos? Bueno, hay algo interesante ahí que está saliendo para los que han trabajado con TensorFlow, que es TensorFlow Serving. Yo no he tenido la oportunidad de pegarle un vistazo, entonces realmente les mentiría si supiera cómo funciona, pero bueno, es interesante ver cómo funciona, que creo que sobre todo el tema la principal ventaja que tiene es que ellos, o bueno, esas librerías están preparadas para correr de manera eficiente TensorFlow, que bueno, sabemos que es una librería bastante pesada y sobre todo los modelos que puede generar también son bastante pesados. Tenemos el Flow, que fue
que también ha adquirido mucha relevancia, es también de código abierto y creo que fue adquirido por, si no me recuerdo, por Databricks. Entonces, tengan por seguro que le va a estar dando bastante buen mantenimiento y lo va a llevar a ser una herramienta pues, de tipo enterprise casi casi. La parte de las opciones cloud, como ya les había mencionado, también con serverless, que bueno, ahí no nos tenemos que preocupar tanto por el tema digamos que de la parte de la escalabilidad, si estamos parte serverless, pues está AWS, Google Cloud, Azure. Y algo interesante también que se viene, que es este TensorFlow.js, donde ya se puede correr directamente en el browser en modelos, ¿no? Usando JavaScript. Entonces ahí también viene algo interesante. Otro problema que quería mencionar, creo que mencionamos algunos más interesantes y ahora se me hace que es de los más obviados, pero que es de los más importantes que ya les había adelantado, que es la parte de monitoreo. Si se acuerdan, al menos en la parte derecha que está el flujo de CrisDM, tenemos esa parte de Data Understanding, Preparation, Modeling, Evaluation, Deployment, y realmente ahí se acababa la imagen, ¿no? Y siempre fue un poco interesante bueno, pero ¿por qué si todavía falta un componente más, ¿no? Que es cómo se está comportando mi modelo. Y el monitoreo es una de las partes más importantes que veo que es a la que menos prestan atención. Yo creo, incluso hablo por mí mismo, que también tiende a veces ser obviado. O sea, estamos tan confiados con los resultados del modelo, lo ponemos en productivo y a veces nos olvidamos con él hasta que alguien llegue y pregunta qué pasó, como les mencionaba antes. Entonces, por eso es importante también al menos siempre tenerlo en la mente. Donde los principales problemas pues, pueden ocurrir desde todos los puntos, ¿no? La parte de monitoreo de inputs, por ejemplo. O sea, el modelo, estamos hablando de que el modelo, la API o el servicio que estamos va a recibir data cruda o data procesada o data de algún tipo, pero necesitamos asegurar que la data que recibe pues, sea consistente con la data que usamos para entrenar el modelo, ¿sí? Si en algún punto de la empresa dejaron de usar una variable y ya no la cargan a la base, pues estamos en serios problemas o debemos ser capaces de tomar la decisión si el modelo puede seguir sin esa variable o si tenemos que hacer algún ajuste, ¿sí? La parte de predicciones igual. ¿Qué pasa si hay no sé, yo entrené mi modelo con personas que consumían Rappi en México y al final lo llevaron a otro país como Brasil y resulta bueno, tenemos un problema de predicción, ¿no? Las predicciones están variando muchísimo de lo que se estaba planeando, pues claramente ahí hay un problema de un modelo productivo. Y sobre todo el tema de operacional también. Es decir, oye, está fallando tu modelo, ¿por qué está fallando? ¿Qué está pasando? No está recibiendo la data adecuada. Quizá ese input que está llegando de la mayoría de las personas hace que por alguna razón mi modelo quede colgado o no sea capaz de revolver una decisión. Entonces es importante también. Y bueno, creo que en lugar de hablar de esto, que creo que me comí la mayor parte del tiempo, me lo voy a saltar, como quiera ahorita les paso dónde va a quedar la presentación. Me gustaría dejar los 10 minutos incluso para el tema de preguntas y respuestas y bueno, cualquier duda que tengan, estamos aquí para aclarar. Entonces, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Es un tema de muchas cosas, traté de hacerlo lo más conciso, la verdad es que da para muchísimo, creo que es un área que va a tomar mucha más relevancia, se va a volver mucho más importante y sobre todo con la madurez que está tomando también ya el área de ciencia de datos, pues ahora las áreas inmaduras que están surgiendo alrededor pues van a empezar a tomar más relevancia también. Listo, Caro, muchas gracias por tu presentación. Sí, tenemos bastantes preguntas para ti. Quiero comenzar por la primera, es de Arturo Ruiz. Dice, en lo personal, como alguien que ha venido aprendiendo sobre ciencia de datos a partir de recursos online, me he dado cuenta que la mayor parte de los recursos de aprendizaje solo llegan a desarrollar modelos en Jupyter Notebooks, lo cual se queda corto a mi parecer. ¿Crees que uno puede aprender MLOps por su cuenta o estas prácticas se aprenden por medio de la experiencia en la industria? No, excelente pregunta. Creo que, eh, creo que realmente, por ejemplo, yo podría hablar de que realmente para mí ha sido un tema de la industria, pero cada vez más hay recursos allá afuera para poder aprenderlo por nuestra cuenta. Eh, Digo, de igual manera y yo creo que va a tomar igual de relevancia, de igual manera que como científico de datos, pues empezamos a usar herramientas como Python, librerías de Python,
para hacer análisis de datos, pues de esta manera también las diferentes herramientas se van habilitando y yo creo que existen miles de recursos nuevos y cada vez se salen más sobre estas herramientas también para poder habilitar esos componentes para aprender a tener un desarrollo adecuado, como lo decíamos, del control de versiones para los datos, por ejemplo. Entonces yo creo que la experiencia sí te lo da, pero actualmente existen muchos recursos para poder aprender, ¿no? Creo que lo más importante es entender qué recursos y para qué los quiero aprender. Creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, si realmente no tengo una necesidad de hacerlo de esa manera, porque estoy en una industria que no lo amerita de esa forma, pues concentrémonos en lo importante, ¿no? Como lo menciono varias veces, que es entender el negocio, entender cómo atacarlo, cómo generar valor con esto. Pero si realmente estoy buscando entrar a una industria de esta forma, pues bueno, voy a tener que aprenderlo de cierta manera también. Espero que te lo haya Listo. respondido. Sí, a ver, vamos con, bueno, esta persona tiene muchas preguntas. Ricardo, voy a hacer una, porque tiene bastantísimas preguntas para ti, así que Ricardo, te sugiero que si tienes bastante dudas, pues te contactes con Carl por interno. Él ya nos dio sus vías de contacto, pero bueno, voy a hacerte una pregunta un poco más en general. ¿En algún momento MLOps será un skill más de TI y los ML Engineers y MLOps Engineers dejarán de existir? Yo creo que al contrario, igual, todo lo que diga aquí es perspectiva mía, ¿sí? No es verdad absoluta, pero yo lo he visto más bien que ha surgido al revés. Más bien, antes las personas de tecnología tomaban los roles no quiero decirle MLOps porque no es cierto, pero la parte de Ops sí. Y creo que cada vez más se va a abrir esta nueva figura del MLOps. Entonces, no que un científico de datos se vuelva un Machine Learning Operations o Machine Learning Engineer, sino que va a existir un nuevo campo, tal cual, que busca cerrar la brecha entre los dos, ¿sí? Que es alguien que se apalanca de los científicos de datos, así como surgió la figura del Data Engineer para poder habilitar los datos de manera correcta a los científicos y así como van a surgir, espero, nuevas disciplinas y se van a hacer nuevos perfiles de nicho, así como como en su momento también empezó a pasar con software, ¿no? Listo. A ver, tienes otra pregunta de Diana Rodríguez. ¿Qué literatura recomiendas para iniciar con el despliegue consumo de modelos en producción, incluyendo la arquitectura a tener en cuenta? Uf, ahí es complicado. Bueno, ahí creo que la recomendación es libros técnicos. Ahí varía muchísimo porque no hay como un libro general, al menos creo que no hay ninguno. Por ahí todavía no lo he leído, salió creo que uno de Andrei Burkov que se llama tal cual Machine Learning Engineering. No he visto, no lo he revisado, o sea, no sé si es bueno o es malo o a qué nivel está, pero la mayoría, yo creo que la mayoría es encontrar con peers en foros, con cursos, qué habilidades o qué software que necesito y pues entrar a un libro técnico, ¿no? Hablando de editoriales como O'Reilly, por ejemplo, si quiero saber cómo servir modelos creo que hay uno de Hands-on Machine Learning with TensorFlow, si no mal recuerdo, donde también cubre, en ciertos capítulos cubre esa parte. Entonces, creo que no hay una literatura madura, de la misma manera que, como les estoy comentando, pues cada vez va tomando más relevancia este tema. En el futuro, ten por seguro que sí va a existir, pero bueno, ahorita no me atrevería a recomendarte un libro tal cual, ¿no? Igual y pégale un vistazo a ese de Andri, pero bueno, bajo criterio eh, de que vale la pena conocer de alguien más, saber cómo le ha resultado, ¿no? Claro. A ver, esta pregunta es de Julio. Dice, hola, soy muy nuevo en implementar modelos a nivel de producción. Por esto mismo me pregunto, ¿qué recomendaciones podrías dar a gente como yo para hacer una documentación realmente buena y accesible? Uf, no, está perfecto. Creo que no, o sea, no se empalman. O sea, el no tener experiencia, por ejemplo, mandando modelos a producción, eh, no te exime de no hacer una buena documentación del modelo. Creo que es lo más importante. Este,
eh, hacer una buena documentación debe de incluir desde cómo se obtuvieron los datos, qué análisis se hicieron sobre ellos, qué preprocesamiento se hizo sobre ellos, por qué se seleccionó el modelo que se seleccionó, qué tipo de experimentos se corrieron, qué resultados surgieron de esos experimentos y cómo se vio en la evaluación y validación final del modelo. Creo que eso es lo mínimo necesario que tiene que incluir. Y en la parte de documentación pues, de un modelo productivo, realmente lo importante es un anexo con todo esto de cómo se generó, más agregarle el cómo se consume y qué se espera que responda, ¿no? Para que cualquier persona sea capaz también de usar el servicio. Perfecto, acá. Aquí tienes otra pregunta. Es de Carlos. ¿Qué desventajas podría traer implementar todo el proceso completamente serverless? Listo. Híjole, sí, perfecto. Hay algunas desventajas, y depende de a veces que, por ejemplo, el tema computacional a veces está limitado, al menos yo que he trabajado con Lambdas y Azure Functions, el tema del runtime que puedes tener está limitado, entonces a veces con modelos grandes, pues no es posible tenerlo en alguna arquitectura serverless, ¿no? Modelos de visión, modelos de no sé, de speech to text o algunos modelos más que tengan otro tipo de input, por ejemplo, eh, pueden ser ya problemáticos. Otro tema también es el tiempo. O sea, si tienes algún modelo que pueda tardar mucho en hacer una predicción, no me acuerdo, pero por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, si no mal recuerdo, el tiempo máximo de respuesta de una función lambda eran creo que 5 minutos. O sea, si por alguna razón tu modelo tardaba más de 5 minutos, que bueno, es bastante, pero por alguna razón, pues ahí también podrías tener algún problema de runtime, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los pequeños, a veces son pequeños constraints que podrías tener, ¿no? Y finalmente, bueno, hacer el análisis de que, es decir, a lo mejor si el modelo se va a consumir muchísimo, muchísimo, pues quizá es más barato tener un servidor dedicado a lo que te va a costar cientos de miles de llamadas al modelo, ¿no? Diariamente, puede ser. Entonces, algunos términos a considerar, ¿no? O sea, no todo es blanco y negro, pero bueno, es una alternativa interesante. Perfecto. Vamos con una última pregunta porque se nos acaba el tiempo, pero ya les dejé en el chat el perfil de Cara, por si tienen más dudas, lo pueden contactar. Vamos con esta última pregunta, es de Octavio Flores. Dice, ¿hay algún documento de preferencia para interiorizarse más en el deployment de sistemas de recomendación? Uf, buena pregunta. Ahí también te voy a quedar un poco corto como a literatura especializada en temas de recomendación. Creo que hay algunos libros técnicos, sobre todo para poder juntar esas dos partes. Si quieres entender más realmente en la parte teórica, pues sí recomendaría, sobre todo en literatura nueva y artículos científicos de cómo funcionan algunos de los algoritmos de recomendación. Pues creo que es la manera más sencilla, ¿no? Eh, ya en la parte tecnológica, ahí no estoy tan seguro si exista un libro dedicado también al consumo de sistemas de recomendación.